Bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial donde describiremos los sistemas de recuperación de aceite, cuándo y de qué tipo se montarán en las instalaciones de refrigeración, así como los requisitos de montaje que son necesarios para controlar la cantidad y el nivel de aceite que circula por el sistema. Si al final del vídeo te ha gustado, no olvides darle un like, así que estate atento que damos paso a esta nueva clase que ahora comienza. Cuando una máquina se pone en marcha, en cada ciclo de compresión del compresor se escapan pequeñas cantidades de aceite a través de la descarga del compresor. Este aceite que circulará por el circuito de refrigerante deberá regresar al compresor, de lo contrario este se quedará sin aceite y aparecerán los primeros problemas de lubrificación. Uno de los elementos más importantes de los sistemas de limitación y recuperación es el separador de aceite. El separador de aceite está formado por un recipiente en el que podemos distinguir por su parte exterior dos conexiones generalmente soldadas para el montaje de la tubería de entrada y salida de refrigerante. Una conexión de menor diámetro que las anteriores para conectar a la línea de recuperación de aceite. En la parte interior del recipiente del separador distinguimos las siguientes partes: deflectores de choque, mallas y tamices, cuyo diseño depende del tipo y la marca del separador, y que efectúan grandes cambios de dirección y cambios de velocidad bruscos que producen la separación física del refrigerante y del aceite, obligando a este último a ocupar la parte inferior del recipiente. Un flotador que produce la apertura de la válvula de aguja cuando el separador llega a acumular cierto nivel de aceite. Esta última comunica con un tubo pescante caso de que la toma de recuperación de aceite exterior se encuentre en la parte superior del separador. Un imán situado en el fondo del recipiente retiene las partículas metálicas para evitar que alcance el compresor o que dañen la válvula de aguja. Podemos distinguir básicamente dos tipos de separador de aceite. Separador de aceite cerrado. En caso de avería no es posible su reparación y deberá sustituirse por uno nuevo. Separador de aceite desmontable. Incorpora una tapa en su parte superior que permite el acceso a sus partes internas. De esta forma podremos realizar un mantenimiento de limpieza o de reparación. Como ya te hemos dicho, será necesario limitar la cantidad de aceite que circula por el sistema, ya que un exceso puede conllevar a los siguientes problemas en el funcionamiento del equipo. Un exceso de aceite en la wet puede producir principalmente dos efectos. Por un lado, reduce la cantidad de refrigerante que entra en el evaporador y por otro lado, puede dar falsas interpretaciones en el bulbo, provocando incluso el funcionamiento inestable de la válvula de expansión termostática. El aceite tiende a concentrarse en mayor cantidad en el sector de baja, concretamente en el evaporador, donde la velocidad del refrigerante es más lenta. El aceite allí acumulado se comporta como un aislante térmico que empeora la transmisión térmica en el evaporador y por tanto la potencia frigorífica del evaporador se verá reducida. El aceite almacenado en el evaporador se hace más viscoso y por lo tanto el equipo deberá realizar un mayor esfuerzo para hacerlo retornar hacia el cárter del compresor. Un exceso de aceite en el condensador también empeora la transmisión térmica en este intercambiador, elevando la presión de condensación y aumentando por tanto la relación de compresión, que a su vez incide en el consumo del compresor. Todos los problemas anteriormente sumados producen un considerable empeoramiento del rendimiento de la máquina, así que resulta interesante utilizar sistemas que limiten la cantidad de aceite que circula por el interior del circuito frigorífico. Antes de comenzar a describir todos los sistemas de control, debes saber como montador frigorista que los separadores de aceite no son 100% eficaces. Es por ello que todo sistema de control y nivelación de aceite debe ir acompañado de un buen diseño de tuberías que garantice el retorno de aceite a los compresores. De lo contrario, y a pesar de los sistemas de recuperación empleados, sería cuestión de tiempo que los compresores se quedaran sin aceite y se produjeran las primeras consecuencias de la falta de lubrificación. En próximos vídeos tutoriales describiremos cómo deben ser los diseños de tuberías, así como los requisitos de montaje para favorecer los arrastres y retornos de aceite al compresor. Además de prever en la instalación diseños y métodos para favorecer los retornos de aceite a los compresores,
Es aconsejable utilizar sistemas de control que limiten la cantidad de aceite que circula por el circuito frigorífico y más en concreto en los siguientes supuestos. Cuando las distancias entre los evaporadores y unidades condensadoras sean grandes. Cuando existan desniveles importantes entre las unidades condensadoras y evaporadores. Cuando los equipos situados en salas de máquinas dispongan de condensadores situados en el exterior a distancias importantes de la unidad. En los equipos con compresores dotados con variador de velocidad. Con los compresores funcionando a regímenes de velocidad mínima, la velocidad del gas refrigerante disminuye considerablemente. En estas condiciones, los arrastres y retornos de aceite se dificultan enormemente. En equipos de media y baja temperatura. El aceite a temperaturas bajas aumenta su viscosidad, se espesa y por tanto los arrastres de aceite se hacen más dificultosos. Además, un aceite viscoso provoca un aumento de la pérdida de carga y por tanto un mayor consumo de los compresores para hacer retornar el aceite. En centrales frigoríficas, la cantidad de aceite que se escapa por la descarga es mucho mayor, como es evidente, y por tanto es necesario dotar a estas instalaciones de un sistema de recuperación y regulación del nivel de aceite a los compresores. Los diferentes tipos de sistemas de control de aceite en las instalaciones frigoríficas dependerán sobre todo del tipo de instalación individual o central frigorífica. Entre los principales destacaremos los siguientes. Sistemas de control de aceite para equipos individuales. El sistema lo compone un separador de aceite que recupera gran parte de aceite en la descarga, limitando así la circulación de aceite por el sistema. El sistema se complementa además con un antirretorno colocado a la salida que tiene la misión de evitar los retornos de refrigerante líquido procedente del condensador en las paradas. Y en ocasiones también un filtro de aceite ubicado en la línea de retorno de aceite, con el objeto de retener las impurezas que el aceite pueda llevar, tal como se observa en la figura. Sistemas de recuperación y regulación de nivel de aceite en centrales frigoríficas. Es necesario instalar un sistema de recuperación y regulación de aceite en centrales frigoríficas, salvo en aquellas destinadas a alta temperatura con pocos compresores en paralelo y distancias muy cortas entre la unidad condensadora y el evaporador, como es el caso de centrales tándem utilizadas como enfriadoras de agua. Aún así, es necesario dotar a este tipo de equipos con una línea de compensación de aceite que tendrá la misión de garantizar el mismo nivel de aceite a todos los compresores, tal como podemos observar en la figura. En centrales frigoríficas, el sistema de recuperación y regulación del nivel de aceite, además del separador de aceite, se compondrá de los siguientes elementos. Un depósito acumulador de aceite con su válvula de presión diferencial, filtro de aceite y reguladores de nivel para cada uno de los compresores, así como una llave manual antes de cada regulador de nivel para sectorizar y facilitar así las operaciones de mantenimiento. Ahora, la toma de recuperación de aceite del separador irá conectada a la entrada del depósito de aceite. El montaje se completará con una línea de despresurización del depósito de aceite que unirá la válvula de presión diferencial montada en la parte superior del depósito de aceite con el colector de aspiración de la central frigorífica, tal como podemos observar en la figura. Para el caso de centrales multiaspiración con dos colectores o más, la línea de despresurización del depósito de aceite se bifurcará en tantos tramos como colectores de aspiración tengamos, y cada uno de estos tramos se unirá a cada uno de los colectores intercalando una electroválvula y un antirretorno en cada uno de los tramos de las líneas de despresurización, tal como podemos observar en la imagen. Antes de comenzar el montaje, debemos asegurarnos que tanto la entrada como la salida deberán ir en el lugar que le corresponde, según instrucciones de fabricante. Por lo general, la entrada de gas refrigerante procedente de la descarga viene marcada en el cuerpo del recipiente por la letra IN. En el proceso de montaje, en primer lugar, deberemos fijar el recipiente separador de aceite a través del espárrago que incorpora en su parte inferior y en posición vertical, fijando convenientemente con tuerca y arandela de tipo Robert
Esta última para evitar que la tuerca se afloje por las vibraciones durante el funcionamiento de la máquina. En segundo lugar, realizamos los acoplamientos de las tuberías de entrada y de salida de gas refrigerante al separador. Para ello y por este orden, realizamos las siguientes operaciones de mecanizado: corte, escariado y doblado de tuberías. Recuerda que debes realizar un buen escariado de los extremos de las tuberías acopladas al separador, de lo contrario las revalvas y restos de montaje podrían dañar la válvula de aguja del separador de aceite. En tercer lugar, y utilizando las técnicas de soldadura oxibutánica u oxiacetilánica ya comentadas en vídeos tutoriales anteriores, realizamos la unión de las conexiones soldadas del separador, aplicando la técnica de soldadura con corriente de nitrógeno, tal como explicamos en la clase número 1. Para ayudarte a realizar el montaje, puedes ayudarte del esquema que puedes ver en la figura. En cuarto lugar, realizamos el montaje de la tubería de retorno de aceite al compresor. La conexión de retorno es roscada y por tanto deberemos realizar un abocardado en la tubería para acoplar esta a la conexión del retorno del separador, mediante la tuerca abocardada del diámetro correspondiente. Recuerda que debes introducir la tuerca abocardada en la tubería antes de realizar el abocardado. El extremo de la línea de retorno de aceite la conectarás a la tubería de aspiración para el caso de compresores herméticos que no dispongan de conexión de recuperación de aceite. En el caso de compresores semiherméticos y abiertos, deberás previamente quitar el tapón de la toma de recuperación de aceite que incorpora el compresor, y puesto que la toma de recuperación es del tipo gas, necesitarás de un accesorio especial, en concreto una unión de rosca SAE por un extremo para acoplar a la tubería mediante una tuerca abocardada y unión gas por el otro para acoplar el cárter del compresor por su toma de recuperación. Si vas a instalar un filtro de aceite y un visor de aceite, se aconseja esta solución: un visor macho-hembra para acoplarlo directamente al filtro de aceite por su conexión hembra, tal como podemos observar en la figura. Y ya por último, vamos a plantearte dos situaciones diferentes respecto a los sistemas de control de aceite y de los cuales quiero que des tu opinión al respecto a través de los correspondientes comentarios. El primero: observa la siguiente imagen correspondiente a un circuito frigorífico con dos compresores tándem, que incorpora un sistema de control de aceite. A tenor de la figura y de la imagen, comenta cuál crees que es el defecto de montaje y explícanos ¿cuál crees que serán las consecuencias anómalas en el funcionamiento de este tipo de montajes? Si observas la siguiente imagen, se corresponde con un sistema de control de aceite de equipos individuales. El sistema de control de aceite incorpora además una electroválvula en el conducto de retorno de aceite. La electroválvula cierra la circulación de aceite cuando el equipo permanece en reposo. ¿A qué crees que se debe esta particularidad en el montaje? En los próximos vídeos tutoriales comentaremos las soluciones al respecto, pero hasta entonces tendrás tiempo de intentar de adivinarlo por ti mismo. Anímate y deja tus comentarios debajo con tus apreciaciones al respecto. Muchas gracias. Hola amiguitos, suscríbete a mi canal de mi papá que es muy chúper. Suscríbete al canal de mi papá, por favor, que tiene muchos vídeos aquí preparados. Bye bye.